Hola, soy Iris García Inocencio, estudiante de la Facultad de Arquitectura en la Universidad Veracruzana de Poza Rica, Veracruz. En este video les hablaré sobre los principios ordenadores y transformadores que se estudian en la experiencia educativa de diseño básico arquitectónico. Estos principios son fundamentales en el proceso de diseño, ya que nos permiten estructurar y transformar el espacio arquitectónico de manera eficiente y creativa. Acompáñenme mientras exploramos cómo se aplican estos conceptos en la arquitectura. En esta sección profundizaremos en los principios ordenadores tal como se presentan en el libro Arquitectura, Forma, Espacio y Orden de D.K. Ching, una obra fundamental que nos ofrece una comprensión clara sobre cómo organizar y dar coherencia a los espacios arquitectónicos. Los principios ordenadores son herramientas clave que utilizamos para darle estructura a una composición arquitectónica. Estos principios permiten reconocer la diversidad y complejidad de la naturaleza, entender la jerarquía del programa arquitectónico y captar la esencia de cada edificación. Cuando no hay un orden adecuado, se puede caer en la monotonía y el hastío, pero si hay demasiada diversidad sin un marco organizador, el resultado puede ser caótico. En estos principios encontramos el eje, la simetría, la jerarquía, el ritmo, la pauta, la repetición y la transformación. Todos ellos están muy bien explicados en el libro Arquitectura, Forma, Espacio y Orden de Francis D.K. Ching. Eje: recta definida por dos puntos en el espacio en torno a la cual cabe disponer formas y espacios de manera simétrica y equilibrada. El eje es probablemente el medio más elemental para organizar formas y espacios arquitectónicos. Se define como una línea recta que conecta dos puntos en el espacio a lo largo de la cual se pueden situar las formas y los espacios de manera regular. La forma en que se distribuyen los elementos alrededor de un eje revela mucho sobre la potencia visual de esa organización. Puede ser sutil o dominante, estar ligeramente estructurada o ser más formal, y puede resultar variada o monótona. Esta relación con el eje es fundamental para entender cómo se organiza un espacio arquitectónico. Un eje, incluso si es imaginario e invisible, tiene un gran poder como elemento dominante y regulador, ya que implica simetría y exige equilibrio. Los elementos que marcan el final de un eje son clave, ya que tienen la capacidad de enviar y recibir el empuje visual. Estos elementos pueden ser, por ejemplo, puntos en el espacio que están definidos por elementos lineales, verticales o formas constructivas que se centran en un punto. Planos verticales, como la fachada simétrica de un edificio, que son precedidos por espacios abiertos. Espacios bien definidos, que suelen ser centralizados o tener formas regulares. Pasos que, al abrirse al exterior, apuntan a un paisaje o una vista lejana. Cada uno de estos elementos contribuye a la potencia visual y funcional del eje en la arquitectura. Un ejemplo de eje en la arquitectura es el plano de Pekín, China, donde se encuentra la ciudad prohibida, ubicada en un eje norte-sur. Esta área amurallada fue construida en el siglo XV y alberga el Palacio Imperial y otros edificios gubernamentales. Su nombre se debe a que el acceso estaba vedado al público. Simetría: distribución y organización equilibradas de formas y espacios equivalentes en lados opuestos de una recta o plano de separación, o respecto a un centro o un eje. La axialidad puede existir sin simetría, pero requiere un eje o centro para estructurar el conjunto. Dos puntos determinan un eje. La simetría, en cambio, exige una disposición equilibrada de elementos equivalentes, formal y espacialmente, en torno a una línea, eje o un punto, centro común. Una composición arquitectónica puede utilizar la simetría de dos maneras para organizar formas y espacios. Puede estar presente en una parte del edificio, organizando un modelo irregular a su alrededor, o reservarse para espacios relevantes o significativos dentro de una organización más amplia. Jerarquía: articulación de la relevancia o significación de una forma o un espacio en virtud de su dimensión, formas o situación relativa a otras formas y espacios de la organización. El principio de la jerarquía sugiere que en la mayoría de las composiciones arquitectónicas existen diferencias auténticas entre formas y espacios que reflejan su importancia y función. La manera en que se manifiestan estas diferencias funcionales o simbólicas indica un orden jerárquico en las formas y espacios de la edificación. La articulación de una forma o espacio para otorgarle importancia debe ser exclusiva y unitaria. Esto se puede lograr mediante una dimensión excepcional,
una forma única, una localización estratégica. Por el tamaño. Una forma o espacio puede dominar una composición arquitectónica por su tamaño, destacando entre los demás elementos. Este dominio generalmente se manifiesta a través de sus dimensiones, aunque también puede surgir en un elemento pequeño en una ubicación estratégica. Por el contorno. El predominio visual de ciertas formas y espacios se logra mediante una clara diferenciación de su contorno respecto a otros elementos. Un cambio en la geometría o la regularidad genera un contraste formal que es fundamental. Por la situación. Para atraer atención, las formas y espacios pueden situarse estratégicamente como elementos sobresalientes de una composición. Pauta. Línea, plano o volumen que, por su continuidad y regularidad, sirve para reunir, acumular y organizar un modelo de formas y espacios. Una pauta es una línea, plano o volumen de referencia que vincula los elementos de una composición, organizándolos mediante regularidad, continuidad y presencia constante. Para ser efectiva, una pauta lineal debe tener continuidad visual, suficiente para atravesar otros elementos. En planos o volúmenes, su dimensión y regularidad deben ser claramente visibles para reunir los elementos a su alrededor. Una línea puede atravesar o crear un límite común en el modelo, formando una trama lineal que actúa como un campo unificador. Un plano reúne los elementos situados debajo de él o actúa como fondo o marco para los elementos en su campo. Un volumen puede congregar los elementos dentro de sus límites u organizarlos a lo largo de su perímetro. Ritmo, movimiento unificador que se caracteriza por la repetición o alternancia modulada de elementos o motivos formales que tengan una configuración idéntica o diversa. El ritmo se refiere al movimiento caracterizado por la recurrencia modulada de elementos o motivos a intervalos regulares o irregulares. Este movimiento puede ser visual, al seguir los elementos de la composición, o físico, al avanzar por una secuencia de espacios. Implica la noción de repetición, que se puede usar para organizar formas y espacios en la arquitectura. Repetición. Mostramos la propensión a agrupar elementos en unas composiciones arbitrarias de acuerdo a la proximidad entre unos y otros y a sus características visuales que comparten. Ambos conceptos se aplican en el principio de la repetición como sistema ordenador en la composición de elementos reiterados. La forma de repetición más simple es la lineal, donde los elementos no necesitan ser idénticos para agruparse. Pueden compartir un distintivo común, manteniendo individualidad dentro de una misma familia. Los modelos estructurales a menudo incluyen la repetición de apoyos verticales a intervalos regulares, definidos por las luces o divisiones modulares de espacio. El tamaño y la ubicación pueden resaltar la importancia de un espacio en estos modelos repetitivos. Transformación. Principio por el que una idea, estructura u organización arquitectónica puede modificarse a través de una serie de manipulaciones y permutaciones discontinuas en respuesta a un contexto o a un grupo de condiciones específicos sin que por estas causas se produzca pérdida de identidad o de concepto. Los patrones por reverberación de formas y espacios se organizan de las siguientes maneras. 1. Según un modelo radial o concéntrico respecto a un punto. 2. Según una secuencia lineal relacionada con el tamaño. 3. Arbitrariamente, manteniendo un nexo de proximidad y analogía formal. Este principio permite al diseñador elegir un modelo arquitectónico adecuado y modificarlo mediante manipulaciones para ajustarse a las condiciones específicas del diseño. El proceso de diseño implica análisis, síntesis, prueba y error, y es fundamental que el diseñador entienda la esencia del concepto durante esta investigación. D. Cynthia Maris presenta Diseño Visual, Introducción a las Artes Visuales, como una guía integral sobre los principios del diseño visual. Este libro está dirigido a estudiantes y profesionales, ofreciendo una comprensión profunda de la teoría del diseño y la percepción visual. La simetría consiste en la disposición regular de elementos idénticos que crea un todo estructural, ofreciendo enfoque, elegancia y unidad. Aunque se encuentra en la naturaleza y en las creaciones humanas, también puede parecer rígida y formal, asociada a una precisión matemática que contrasta con la expresión creativa individual. La simetría implica la disposición regular de elementos idénticos, creando un todo estructural que otorga enfoque, fortaleza y unidad. Se encuentra tanto en la naturaleza como en las creaciones humanas. Sin embargo, puede ser percibida como rígida y predecible.
contrastando con la expresión creativa individual. La simetría es un concepto amplio que se manifiesta en el arte, la naturaleza y las matemáticas. Hermann Weyl afirma que la teoría de la relatividad refleja la simetría del continuo espacio-tiempo. D'Arcy Thompson resalta la utilidad de la belleza matemática, mientras que J. Hambidge presenta la simetría dinámica, basada en proporciones naturales y esencial para el diseño. Weyl también indica que las simetrías comunes crean equilibrio, en contraste con la simetría dinámica que promueve la creatividad. Para una discusión valiosa sobre la simetría, es crucial definir claramente términos relacionados, ya que a menudo se superponen. George Gibbs, en su obra Módulo, Proporción, Simetría y Ritmo, sostiene que estos conceptos son factores concomitantes en el diseño. Las divisiones en temas y áreas de estudio reflejan variaciones en el énfasis y enfoque dentro de la intrincada naturaleza del diseño. La simetría, según J. Hambidge, facilita la transición entre formas en las artes, generando modulación. La simetría estática, que irradia equilibrio, ha sido valorada en contextos tribales y religiosos, pero su efecto depende de la disposición de los elementos, no solo de su similitud. Aunque la simetría estricta perdió la popularidad en el arte occidental, algunos artistas del siglo XX emplearon formatos centrados que fomentaban la participación del espectador. La simetría aproximada puede proporcionar equilibrio visual, aunque estas cualidades son subjetivas. La simetría radial o rotatoria se genera a partir de un punto central que descubre un círculo, creando una forma con simetría casi infinita por la igualdad de sus radios. Esta idea fue fundamental en el diseño islámico, que utilizó motivos curvilíneos en sus recubrimientos. El círculo, al girar, siempre presenta la misma cara, lo que genera ambigüedad en su movimiento o reposo y otorga un carácter único al arte geométrico islámico. La simetría radial o rotatoria se caracteriza porque la imagen de un círculo giratorio parece inalterada, sin importar su movimiento. Ejemplos de estos son los calidoscopios, que exhiben simetría rotatoria compleja y simetría bilateral. Esta simetría puede ser simple, como el símbolo del yin-yang, o más compleja, manifestándose en patrones pentagonales y hexagonales en la naturaleza y el arte. La simetría radial o rotatoria se centra en el círculo, la forma más simétrica que influyó en los patrones islámicos. Puede alterarse al agregar elementos como el trípode y el triquetrum. La svástica, derivada del triquetrum, simbolizaba buena suerte, aunque su significado ha cambiado. Un ejemplo natural de esta simetría es el copo de nieve, con 6 pares de imágenes espejo, y el círculo yin-yang ejemplifica sus atributos. La simetría bilateral se forma al reflejar un diseño a través de un eje, como una mancha de tinta en papel doblado. Es fácilmente identificable y atractiva, con ejemplos en mariposas, hojas y formas humanas y animales de frente. Las vistas laterales carecen de esta simetría. La simetría bilateral se centra en un eje, generalmente vertical, que puede no estar presente físicamente. Se observa en paisajes reflejados y se conoce como heráldica o simetría, derecha e izquierda. Aunque estos términos no son equivalentes, ya que un lado puede tener connotaciones negativas en diversas culturas. La simetría ambidiestra automática refleja nuestra estructura bilateral innata y se puede explorar a través de ejercicios que generan imágenes similares a máscaras primitivas. Con la práctica, estas técnicas permiten crear obras que expresan simetría personal. Esta bilateralidad es efectiva en símbolos y logotipos, y al torcer el eje central se puede lograr simetrías más complejas, como se observa en plantas como la begonia, o como se observa en la figura 2.29, Logopus de Bell y de Shell. También es un claro ejemplo. La simetría de traslación implica la repetición de módulos e intervalos regulares, creando patrones decorativos en campos como la arquitectura y el diseño. Genera un ritmo visual y refuerza bordes. Los diseños simples son poco comunes, mientras que los complejos, como los meandros, fusionan módulos y crean puntos focales. Los grupos simétricos son configuraciones que se forman a partir de formas geométricas regulares que pueden cubrir un espacio plano sin dejar huecos. Solo el cuadrado, el triángulo y el hexágono logran esto, siendo el hexágono el más utilizado, ya que puede verse como una combinación de 6 triángulos. Existen 17 combinaciones diferentes de estas formas, conocidas como grupos de papel tapiz.
La asimetría. Esta se caracteriza por una estructura subyacente de simetría interrumpida. A diferencia del caos, en la fotografía de Kertész, el eje de simetría se desplaza, generando tensión, y las formas distintas en cada lado reflejan esta asimetría. Un ejemplo son las máscaras iroquesas, elaboradas con madera viva, que ilustran esta simetría rota con un toque humorístico. La asimetría sugiere movimiento y libertad, mientras que la simetría evoca reposo. Matila Hika sostiene que la asimetría impulsa la vida y el crecimiento. Artistas han buscado liberarse de las restricciones de la simetría, y la creación de diseños geométricos ha sido una constante histórica. Ambos conceptos están presentes en el arte y la naturaleza, y se recomienda estudiar geometría, cristalografía y botánica, así como las obras de Weil, de Ars, Thompson y Escher para una comprensión más profunda. La repetición de elementos es fundamental para unificar patrones y crear ritmo en el diseño, reflejando ciclos naturales. Dewey lo describe como variación ordenada de los cambios, esencial para evitar el estancamiento. Scott y Kipps destacan que la repetición y variación son clave para mantener el interés y la atención en la composición. La unificación de elementos en diseño implica que el balance asociado al ritmo puede servir como pausa en medio de tensiones. Un exceso de simetría o irregularidades puede causar confusión o monotonía, mientras que las pausas permiten definir la interacción de fuerzas opuestas y sostener el interés visual. Rudolf Arnheim, en la forma visual de la arquitectura, examina la intersección entre percepción visual y el diseño arquitectónico. Orden y desorden. El orden se ha malinterpretado, asociándose erróneamente con simplificación y estandarización, lo que prioriza la función sobre la expresión. Puede manifestarse en diversas formas y complejidades, y es esencial para comunicar el mensaje de una obra. El orden en la arquitectura ha sido malinterpretado, confundiéndose con una simplificación geométrica y estandarización que prioriza la función sobre la expresión. Aunque puede manifestarse en diversas formas y niveles de complejidad, es esencial para comunicar el mensaje de una obra. El orden es una tendencia natural que se manifiesta a menos que factores externos lo impidan. En sistemas cerrados, las fuerzas se organizan para minimizar la tensión y mantener el equilibrio. Sin restricciones, el orden puede llevar a la homogeneidad total, como en el agua hirviendo, donde el aparente desorden es un estado de orden. En arquitectura, esto refleja en la repetición de unidades idénticas, resultando en una experiencia monótona. 3 modificaciones del orden. La simetría y la regularidad son elementos del orden, pero deben aplicarse de manera que beneficien el diseño. Por ejemplo, estructuras como árboles o torres pueden ser simétricas en su centro, pero no necesariamente en su funcionalidad. La simetría en los animales y en el rostro humano refleja adaptaciones a la movilidad, mientras que la fachada de un edificio se ajusta a la relevancia de sus entradas y salidas. Cada objeto tiene independencia e integridad, pero siempre está vinculado a contextos más amplios. Su autonomía es limitada, como se ve en la simetría de una manzana que depende de su tallo. Un edificio puede ser concebido sin considerar su entorno, pero debe responder a factores como la gravedad y facilitar la circulación, adaptándose a la luz y el aire. Esta interacción con el entorno es crucial para su funcionalidad y afecta su forma y estética. Un tercer principio que desafía la idea de un orden puro es la diferencia entre el patrón ideal y su ejecución práctica. Por ejemplo, un diseño ornamental que imite la corola de una margarita puede ser estéticamente perfecto y simétrico, pero esta perfección puede resultar fría y carente de vitalidad. Aunque funcione bien para lograr una armonía en un entorno decorativo, no captura la esencia completa de la vida. El desorden provoca malestar por su falta de coherencia visual y estructura. Sin conexión entre las partes, nos enfocamos en detalles aislados, lo que limita nuestra perspectiva y crea una visión fragmentada. Esta restricción afecta nuestra percepción y capacidad de adaptarnos al entorno de manera inteligente. El orden se expresa en múltiples niveles de complejidad, siendo más notable en estructuras complejas. Venturi erróneamente considera estas complejidades como desordenadas por contradicciones. Sin embargo, muchas son en realidad ordenadas, y no se debe confundir la complejidad con el caos resultante de la automatización social. Un ejemplo es un montaje arquitectónico que parece moverse hacia el exterior, creando una experiencia dinámica sin contradicción.
Interacción de formas. El orden basado en conjuntos de partes simples y autónomas resulta intuitivo para la mente humana, permitiendo evaluar cada parte como un todo independiente. Elementos de equilibrio. La organización en diseño se divide en dos enfoques, desde arriba y desde abajo. La organización desde abajo establece conexiones sueltas entre partes, promoviendo una integración flexible que disuelve estructuras compactas. Alcances del orden. El orden implica una forma de coherencia, definiendo el lugar y función de cada componente en un sistema. Sin embargo, las reglas que rigen un sistema no siempre satisfacen las necesidades de todos los individuos involucrados. Diferentes funciones y diferentes órdenes. La unidad entre los elementos de un conjunto arquitectónico está ligada a sus relaciones funcionales. Buscar una unidad absoluta puede ser engañoso si no se consideran los aspectos específicos que se están unificando.